las seguidores del camino. Cuando Jehová escogió al pueblo de Israel, lo hizo para manifestar la grandeza de su nombre y para que fuera un instrumento mediante el cual otros pueblos pudieran conocerle. Sin embargo, a nuestros ancestros les llevó generaciones tomar conciencia del privilegio que significó ser receptores de la Torá. Finalmente lo hemos ido entendiendo y es precisamente eso lo que ha hecho de Israel una nación excepcional a pesar de su diminuto tamaño, pues no hay otro pueblo que como Israel haya aportado tanto al bienestar de la humanidad, al desarrollo de la ciencia y a la organización de la civilización como la conocemos hoy. Incluidas en el legado de la Torá se hallan las fiestas de Jehová, entre las cuales está Shavuot, el último de los festivales de la primavera, el cual se nos ordena celebrar a perpetuidad según Levítico 23. Desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Hasta el día siguiente al séptimo Shabbat, contaréis 50 días. Entonces haréis acercar de nuevo el grano a Jehová, estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos por vuestras generaciones. Podemos ver en primer lugar que la fiesta de Shavuot fue instituida por Jehová alrededor del año 1100 antes de la era común. En segundo lugar, sabemos que la entrega del Ruach Kodesh o Espíritu Santo, como se le conoce en español, sucedió el año 28 de la era común, luego de la muerte y resurrección de Yahshua, por lo cual podemos concluir que estos dos eventos deben estar íntimamente ligados, siendo el primero, la entrega de la Torá, la sombra del segundo, la entrega del Ruach Kodesh a los discípulos del Mesías. Hablemos del primero, la entrega de la Torá. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Aunque las escrituras no dan claramente la fecha exacta de este importantísimo evento, una lectura atenta del libro del Éxodo nos permitirá comprobar que la Torá fue entregada 50 días después de la partida de Egipto. Ahora bien, en el Sinaí nuestros padres recibieron primero los 10 mandamientos de labios de Jehová y posteriormente en tablas de piedra escritas con el dedo de Jehová. Moshe fue entonces designado como el guía de nuestros padres. Pero, ¿dónde sucedió esto? No fue en el tradicional monte Sinaí que se halla en Egipto, el cual fue establecido como tal por Helena, la madre del emperador Constantino en el siglo III, sino en el verdadero monte Sinaí, que se halla en Arabia, según lo atestigua el propio apóstol Shaul, y cuya cúspide aún conserva las marcas del fuego que quedaron como una señal del descenso de Jehová sobre él. Hablemos ahora de la entrega del Ruach Kodesh. Yahshua había hecho una promesa a sus discípulos al respecto. Cuando venga el Ruach de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fue en Shavuot, Pentecostés, cuando Jehová escribió su Torá en los corazones de los seguidores de Yahshua. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi Torá en su corazón y en su mente la escribiré. Y nos dio su Ruach Kodesh como guía. Ahora veamos dónde sucedió esto realmente. La mayoría hemos sido influenciados por la imagen de la Última Cena pintada por Leonardo da Vinci en la Edad Media, la cual aparece en nuestras mentes al leer el relato. Más recientemente han surgido otras versiones que representan un grupo de 120 individuos liderados por Miriam, la madre de Yahshua, en un gran salón también de estilo griego. Pero piensa, ¿habría reunido Yahshua a sus discípulos en un salón como el que le muestran actualmente a los visitantes de la Tierra Santa, un edificio de arquitectura griega, frío y enorme? En esa época ni siquiera existían tales salones de reunión. Durante las fiestas de Jehová, la gente acostumbraba a hospedarse con sus familiares y amigos, quienes habían preparado pequeños aposentos o cuartos como este. El que usó Yahshua estaba en un segundo piso en cualquiera de las casas de un callejón de Jerusalén. ¿Cómo podrían haberse reunido miles de personas para escuchar el mensaje de Pedro?
La verdad es que cuando descendió el Ruach Kodesh, los discípulos tenían que estar en el templo, celebrando la fiesta de Shavuot. Era mandatorio que estuvieran allí. Fue en los patios del templo donde miles de adoradores procedentes de todas partes del mundo presenciaron tal manifestación y como 3,000 de ellos se volvieron a Yahshua e hicieron mikvah, inmersión, en las más de 100 piscinas para mikvé que había en el templo. En resumen, tanto el lugar de la entrega de la Torá como el del descenso del Ruach Kodesh han sido falsificados, pero ahora el Ruach Kodesh de Jehová nos ha guiado a la verdad. Hablemos ahora del significado de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Cuando Jehová entregó su Torá a Israel, lo hizo como parte de una ceremonia mutua de fidelidad, algo muy similar a un matrimonio. En Éxodo 19, 7 al 11, Jehová le hace una propuesta a Israel por medio de Moshe y el pueblo acepta. Éxodo 24 nos narra los detalles de la confirmación del pacto y la celebración de bodas que se llevó a cabo. ¿Qué significó la entrega o el descenso del Ruach en el templo? No fue el nacimiento de la iglesia como lo interpreta la tradición, pues Yahshua no vino a fundar una nueva religión y menos probable aún es que haya enviado al Ruach a dividir su pueblo. Lo sucedido en Shavuot, Pentecostés, fue más bien el cumplimiento pleno de la promesa hecha por Jehová a Israel, descrita en Joel y confirmada por Yahshua a sus discípulos israelitas en el Evangelio según Juan y el libro de los Hechos. No, Yahshua no vino para dividir a su pueblo Israel, sino para unirlo. Yahshua es nuestra paz, quien de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. ¿Cómo celebrar Shavuot? Lo primero es saber cuándo. 50 días después de Bikurim o la presentación de los primeros frutos, lo cual se lleva a cabo el primer día después del Shabbat semanal que hay durante la semana de Matzot, panes sin levadura, lo cual siempre será un primer día de semana. Lo segundo es saber qué hacer. Levítico 23 nos instruye. Desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor de harina, horneados con levadura, como ofrenda mecida, como primicias a Jehová. Ese mismo día convocaréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre, estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos por vuestras generaciones. Podemos entonces llevar a cabo una vigilia de lectura de la Torá al terminar el Shabbat del día 49. Durante el día también podemos reunirnos con otros seguidores de Yahshua y las cabezas de familia pueden mecer delante del Padre los panes, tal y como se nos instruye. ¿Y por qué no? Dar una ofrenda en reconocimiento por la bondad del Padre, ya sea a un ministerio que esté siendo de bendición a nuestra vida o a personas en necesidad alrededor nuestro. Sea Jehová guiándote a utilizar el poder que nos ha sido dado mediante el fuego del Ruach para alinear tu vida a sus instrucciones y celebrar las fiestas decretadas por Él. Shalom.